Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ciencia Plataná. Y en esta ocasión me acompaña el ingeniero Gustavo Gandini, experto en agricultura orgánica, el cual reside y labora en la República Dominicana. Acompáñenme a descubrir su historia. Hoy me acompaña el ingeniero Gustavo Gandini. Don Gustavo, bienvenido a Ciencia Plataná. Muchas gracias, Galvin. Y verdad que para mí es, vamos a decir, de mucho orgullo que esta raza de zamoranos de todas las edades nos juntemos y nos juntemos a compartir temas de interés agrícola y también que sea una plataforma para motivar a muchos de esos jóvenes que verdaderamente el estudio de la agricultura, el estudio de la agronomía es una necesidad tanto para el presente como para el futuro de la tierra, el ser humano y todo lo que significa ese componente técnico que necesita la agricultura. De verdad que para mí es un honor tenerlo hoy aquí conversando. Y yo sé que ahora mismo usted reside en República Dominicana, tiene varios años laborando allá en la parte de agricultura, especialmente en la parte de agricultura orgánica. Pero quiero que conozcamos un poco sobre sus orígenes, de dónde usted viene y cómo se crió. Ya. Bueno, eh, tengo la bendición de haber nacido en Colombia. Es un privilegio. Me siento muy orgulloso de ser colombiano, donde pasé, digamos, mis años de colegio hasta que me fui a estudiar al Zamorano y regresé a Colombia por un tema, la familia tenía fincas arroceras en una En- zona desgraciadamente un poco conflictiva de Colombia. Y en este ida y ven también tuve la bendición de Dios que otro zamorano, Andrés Arango, que es graduado de mi clase 82, estaba trabajando en ese momento con la Compañía Nacional de Tabacos, con un joint venture que tenía con una compañía alemana de tabaco, y pues tuvimos la oportunidad de ser contratados. Estaba también don Sergio Henao eh, en ese y tenía también un compañero de nosotros que estudió en el Zamorano y entonces pues me fui para el Carmen de Bolívar, pero para continuar mi camino hacia la República Dominicana. Estoy hablando de 1986. Yo llegué a este país en el cual resido, en el cual voy a completar ahora el 1 de marzo 39 años viviendo y vine a trabajar en tabaco. En aquella época, República Dominicana, a diferencia de ahora, era un productor básico de materia prima y mucha materia prima más para cigarrillos. Y pues teníamos clientes y se siguen teniendo clientes, tabacalera española, estaban la gente de Marruecos también que compraba, pero también estaban los grandes productores de aquella época de cigarro. Ahora el tabaco en República Dominicana, desde el punto de vista agrícola, es el primer rubro de exportación de tabacos terminados. Y el año pasado el cigarro, digamos, de la excelencia, es un cigarro de República Dominicana. Y República Dominicana en este momento es líder en la exportación de cigarros terminados. Claro, el cigarro es una mezcla de la globalización Sí. con tabacos de diferentes partes. Pero retomando el tema, esa bendición de Dios de permitirme venir a esta isla en el Caribe,
con características maravillosas, con gente especial y pues llegué a Santiago de los Caballeros. El que conoce República Dominicana, es la ciudad corazón, es la ciudad donde la gente, como toda parte de República Dominicana, el calor humano es enorme. Y comencé a trabajar y pues me gustó muchísimo. Como todo en la vida, después de ciclos hay cambios y el cambio era pues cambiar, pero apareció una persona con la cual todavía estoy casado y espero que hasta, como dice el dicho, hasta que la muerte nos separe, que es la mamá de ese otro zamorano que es amigo tuyo. Y ahí está la razón de, en vez de coger para otro país para continuar, me quedé en República Dominicana y ahí ya comencé a desarrollar esa vena que desde la Universidad en Honduras tenía sobre el tema de control biológico y pues no fue muchas las noches que pasamos detrás de las babosas, monitoreando su caminada con el doctor Kit Andrews, que en aquella Sí. época estaba de director de entomología y pues es ahora también una eminencia en lo que era manejo integrado de plagas. Pero lo que sinceramente más me gustó, trabajamos con Polibia, que es esa avispita que tiene el abdomen con tres rayitas amarillas, Ujú. que produce unos nidos que tienen una estructura redondita que parecen capullos, como de unos 20 centímetros de largo, y los colectábamos y los llevábamos a las milpas de pequeños productores de maíz para controlar, en ese caso era Spodoptera. Y pues pasamos muchas noches montados en escalera y amaneciendo con la cara desbaratada porque Ay, 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 ay. más linteras. Pero esa vena que despertó el Zamorano, el doctor Andrius y todo lo que hicimos en manejo integrado de plagas de aquella época, pues ya después profesionalmente lo trasladé y después de haber tomado la decisión de no continuar en el tema de tabaco, por el tema de la madre de mis hijos y mi esposa actual, pues comencé a involucrarme en el tema de riego y en el tema de todas estas opciones biológicas para el manejo de plagas y enfermedades. Montamos una iniciativa particular que solamente brindamos servicios con insumos orgánicos o biológicos. La anécdota es que en aquella época hablar de esto era y hablar de agricultura orgánica, aunque después podemos desarrollar el tema de agricultura orgánica en República Dominicana, porque República Dominicana es líder a nivel mundial, no solamente en producción, sino también en todo lo que es el know-how en producción orgánica. Pero en aquella época, te estoy hablando de los 90, 1990, Revolución Verde todavía estaba en su pleno esplendor, Claro. fertilizantes químicos, con toda la gama de los nuevos herbicidas, estaba el tema del glifosato, del herbicida ecológico, porque Sí. eh, fue una de las formas de introducirlo. Y hablar de este tema, o sea, éramos unos extraterrestres, o sea, cualquiera diría, no, estos locos marcianos, ¿qué es lo que hacen aquí? Hablando de esto y ese tipo de cosas. Don Pero Gustavo, ¿usted siempre supo que quería trabajar y estudiar agricultura? así, tengo, el zamorano es algo bien, o sea, el zamorano te genera familia que tú decides tener y generalmente el zamorano también tiene familia tuya de sangre. Tengo un Ah, ok. tío que se graduó en el 66 en el Zamorano. Y él, por cuestiones de ya de que mis abuelos se habían muerto, él llegaba a mi casa
y yo desde ahí lo estoy oyendo a él hablando de agricultura y hablando de producción. Y con mi tío, pues él manejaba la finca. Mi tío en Colombia fue una persona a nivel agrícola y es muy reconocida a nivel de producción de arroz. Y lo mejor del caso, después es una persona reconocida por la producción de agricultura orgánica. O sea, después de mayor encontró el verdadero camino, que él me dice ahora, no, eso yo siempre lo tenía, pero yo Y me acuerdo haber tenido ciertas discusiones con él sobre el tema de producción orgánica, pero desde pequeño, independientemente de esas otras profesiones que uno dice, quise ser piloto de avión, quise sí, ser buzo profesional, pero siempre desde el punto de vista de carreras técnicas, la agricultura era mi línea y cuando ya tenía la decisión de lo que iba a buscar, lo tenía muy claro, me voy a estudiar y me voy a ganar la beca en el Zamorano y para allá vamos. entonces usted compitió para ganarse una beca a En Zamorano. aquella época, me acuerdo yo, en Colombia hicieron el examen casi entre los tres sitios, casi 200 personas. Wow. Y en esa época la escuela daba la beca total. No había que buscar fondos, sino que la escuela, y me gané la beca. Simplemente había que pagar como se paga ahora, aunque vinieron becas después de los alemanes que hasta el ticket aéreo lo daba, pero eso yo creo que ya no existe. Entonces, cuando iba a terminar, entonces había que poner una pendejada, me acuerdo, no eran como $100 al año, una cosa, pero Ah, no. yo fui becado y la clase 82 y clases Prunia, ¿no? Nosotros entramos 127 y nos graduamos 65. Wow. O sea, No era fácil. bueno, la vida cambia y Sí, otro tipo de estudio, pero esa mentalidad, aunque algunos hablan y el zamorano que ha modificado, pero todavía, y te lo digo por el hijo mío, esa cofradía de los zamoranos se manifiesta y mira, como te tengo aquí, los zamoranos sí. sabrán que le puse una antipulgas a esto para evitar. Sepan que él sacó su antipulga antes de nosotros comenzar. Don Gustavo, ¿qué tal usted se llevó con los dominicanos en Zamorano? Porque en ese tiempo usted nunca supo que iba a No, terminar nunca, en República Dominicana. nunca. Bueno, ahí, vamos a decir, hay colonias que tienen afinidades y los colombianos con los dominicanos hay una afinidad natural, o sea, Natural. eh, que existe y claro, de mis cuatro compañeros que se graduaron conmigo, eh, y otros que estudiaron antes o después, yo sigo con una conformidad. Es más, cuando llegué a trabajar con la compañía de tabaco, la primera llamada que hice fue a reportarme con los zamoranos y me acuerdo mucho de don Fernando Ferreras, eh, papá de Fernando Ferreras, que le dicen Chiqui. Ujú. Fernando yo creo que era como de las 60, pero yo lo Wow. conocí en el Zamorano porque él era el presidente del capítulo Zamorano de República Dominicana, que siempre ha sido muy fuerte. Y con Fernando todavía tengo amistad, con Chiqui, además, ayer estaba hablando con él y mis compañeros. Desgraciadamente este año se murió Ricardo Mateo, que es melanina, pero con Juan Miguel Sedano de la Rosa, alias micrófono, alias Tulili, un espécimen fuera de serie en la ciudad de Atomayor del Rey, pues eso nos Ay, mantenemos. ay, ay. Y los veteranos, ¿no? Un señor Roberto Castillo, Rafael Orsini, Pilar Ramírez, y con la nueva generación, Mabel Barina, es más, ahí conmigo trabaja una
Zamorana, Lisbeth Heredia, Sí. eh, es más, mucho. Y es lo que te digo, hay una empatía entre Colombia y República Dominicana y como colonias en aquella época éramos muy amigos de los dominicanos y eso pues yo lo he mantenido y para mí ha sido un pilar de las cosas que me han brindado en República Dominicana para yo considerar ya eh, mi segundo país queda, mi primer país, porque también Colombia es mi primer país, pero este es mi primer país y yo le agradezco a Dios donde me he desarrollado profesionalmente y he podido lograr tener una bella familia, una hermosa esposa y hijos y todo eso. Entonces, ya en Dominicana, usted se ha desarrollado en el nicho de la agricultura orgánica. ¿Podría definir qué es agricultura orgánica? Lo mejor es que en el 82, cuando nosotros nos graduamos, sale la primera definición de agricultura orgánica, vamos a decir oficial en un libro que es Hodges, que la dice. Y agricultura orgánica es básicamente entender los principios de la naturaleza, de cómo se producen los alimentos, la fibra, los forrajes, para de manera agronómica ser aplicados a cultivos. Entonces de ahí nacen todo lo que son los principios de agricultura orgánica y todas las interacciones, agroecología, biodinámica, todo el tema de esta agricultura regenerativa, pero básicamente es entender la naturaleza y ese entendimiento de la naturaleza, no modificarlo a imagen y semejanza del ser humano, porque tarde o temprano la naturaleza vuelve y se acomoda, sino aplicarlo a un sistema de producción conocido como orgánico, ecológico o biológico, que ese es otro tema, porque la gente, no, que yo no soy orgánico, sino ecológico, y para ir avanzando, la única certificación pública existente es la orgánica. Todas las otras certificaciones, Global Gap, Fairtrade, Biodinámica, todos los ISOs, son certificaciones privadas que uno aplica por un compromiso de mejora o porque tu cliente te lo está exigiendo. Pero si tú Sí. quieres producir orgánico, tú tienes que cumplir una ley que son leyes del Estado. Y está la ley de la Unión Europea, está el NOP americano, están los canadienses, están los ingleses que ya salieron de la Unión Europea y tienen su propia certificación, pero es por ley, o sea, los senadores y la cosa tienen que levantar la mano y aprobarla en ese sentido. ¿En República Dominicana hay Está alguna en ley sobre proceso, eso? está en proceso y en el actual gobierno se han conseguido varias cosas que se habían dejado como en inercia, como es Sí. el Consejo Nacional de Agricultura Orgánica, que ya se está reuniendo de manera puntual y periódica, con toda una estructura dentro del Ministerio de Agricultura. Está también varios, dos diputados están sometiendo, sobre todo hay una diputada en San Francisco de Macorís, que está sometiendo una ley sobre agricultura orgánica y hay una ley macro que ya prácticamente está eh, lista para ser sometida al Senado. Lo que pasa es que se han hecho varias consultas y cuando se vamos a someter siempre aparece alguien que pone alguna objeción y eso. Pero ya este año el tema es que se va a someter la ley porque República Dominicana, con la nueva normativa europea, que es su principal cliente en el mercado orgánico, tiene que tener esa ley. No puede estar por un tema de acreditación a través de un tercero. Entonces sí se necesita. Entonces te daba el tema porque la ley, dependiendo del lenguaje, utiliza. Nosotros en Dominicana utilizamos agricultura orgánica, pero no debería ser así.
¿Por qué utilizamos agricultura orgánica? Porque nuestro principal cliente es Inglaterra y es Alemania, que Ok. utilizan organic como la referencia al orgánico. Pero si tú vas a España, es producción ecológica. Es Ajá. el vocablo que según la Real Academia de la Lengua identifica a la producción ecológica, la producción esta. Y ya los italianos o los franceses utilizan el bio, pero tú Ok. puedes decir en español ecológica, orgánica y biológica. Por eso es que se necesita la ley, porque hay mucha gente que sale al mercado y confunde los términos y confunde al consumidor, ¿ya? Entonces hablan, que esto es agricultura ecológica. Agricultura ecológica es la verdadera agricultura orgánica y la situación es que está normada por ley porque como es un volumen tan grande, pues se necesitan normas porque siempre aparecen gente que distorsiona en Mm. beneficio y en contra de los consumidores. Para poner un ejemplo claro para los oyentes, por ejemplo, el cultivo de banano en República Dominicana. ¿Cuáles son las diferencias entre un banano orgánico y un banano convencional a nivel de insumos, de los insumos que se utilizan? Vamos a llegar allá. Eh, la historia de banano orgánico de la República Dominicana se remonta más o menos de los 88-90. ¿Qué ha pasado? Todo el mercado de exportación de banano de República Dominicana, desde el concepto convencional de multinacional, de grandes extensiones, se rompe porque la multinacional que tenía la operación se va, dice, bueno, yo ya no quiero más banano dominicano, no me interesa, un tema comercial porque lo está consiguiendo más barato en Sudamérica o en Sí. Centroamérica. Entonces, ¿qué pasa? Queda todo ese banano perdido porque el mercado local no aguanta sus volúmenes. Entonces, esos productores, algunos siguen, otros tumban, pero en Asua, que es una zona de pequeñas parcelas, Ujú. aparecen unas personas, yo no tengo muy claro, señor Alex Ruth, que todavía está en República, y comienza a exportar banano orgánico. En ese momento, y Alvin, era, vamos a decir, una aberración, porque era producir un banano de los que no tienen nada, porque no tenían dinero con que comprar, pero ¿quién compraba esa paleta? O sea, 50 cajas semanales que salían en Europa. Un grupo de gente que se dio cuenta que, y sigue habiéndolo, y por eso el mercado ha crecido sin necesidad de hacer muchas publicidades, que comer sano te sientes bien. Te puede dar alguna enfermedad, pero el que come y entiende que su comida no está cargada de tóxicos, pues va a sentir. Entonces compraban una fruta carísima, pero es que era toda la logística de llevar una paleta en un avión o cosas. Entonces comienza a crecer esto, Asua comienza a producir mucho banano orgánico, no se hacía nada, pero ya comienza todo lo que es la tecnología, que también incipientemente ha comenzado en Europa, en Estados Unidos, a desarrollar productos que tienen la misma eficacia que los productos químicos, pero que no tienen estas repercusiones desde el punto de vista medioambiental. Entonces surgen las enfermedades, la cigatoca negra, claro, el tema de cigatoca negra, el Valle de Azua es un valle seco, Sí, entonces la incidencia es menor porque cigatoca, un componente clave es el tema de agua, pero sí. también, o sea, la discusión viene, o sea, yo prefiero tener más agua aquí en Dominicana, pues yo sé que va a producir, y no tener que aplicar
Ya me dijeron el otro día que ya iban casi en 70 80 aplicaciones al año para manejo de psicoatoca en Centroamérica. Eso es, bueno, eso yo no, ni voy a hablar, Wow. porque cuando tú me preguntaste, yo ya tomé la decisión hace 20 años de que yo no voy a discutir que qué es más malo, si una botella de Coca-Cola o una botella de glifosato, porque esas discusiones se ponen así cuando se abran y Sí, yo no discuto. Yo digo, bueno, usted se toma su glifosato y yo me tomo mi mi Coca-Cola, Coca-Cola. que es bien complicado, pero eso, pero no vamos a poner por los famosos LD mínimo dosis de tóxica, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno. Entonces se crea toda una estructura. Don Gustavo, para yo entenderlo mejor, entonces la agricultura orgánica nació de una necesidad en Asua Sí, y claro. era un panano al que no se le daba mantenimiento Nada, alguno. nada. Entonces era, vamos a decir, eso es lo que es un banano natural. Sí, Porque sí, simplemente, pero el mercado coge los mismos parámetros del mercado convencional, entonces comienzan todas las exigencias, entonces necesitamos, por más que tú hagas agricultura orgánica, por más que tú le pongas los componentes de agricultura orgánica que son suelo vivo, desde el punto de vista microbiológico, de la parte biótica, pero también de la parte física, de una estructura adecuada. El tema de biodiversidad, porque ningún cultivo en la naturaleza crece solo. no. Todo está acompañado. Entonces tú tienes que entender esa biodiversidad de un bosque para aplicarle a una plantación de banano orgánico para que crezca. Medio ambiente, no hay que hablar. Y el componente ser humano, que son los cuatro principios. Entonces, en aquella época no se hacía nada, pero a medida que se comienzan las exigencias y el productor necesita ganar dinero, entonces hay que desarrollar toda una tecnología de producir, por decir, media caja por hectárea, por tarea semanal, que es un método de medir, Ujú. a llegar a producir dos cajas y media, o hasta ciertas fincas que te producen cuatro cajas porque tienen una calidad de suelo seccional, en ese sentido, que te da toda esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando comienza a crecer, que en vez de ser una paleta, es un contenedor, que en vez de ser un contenedor, estamos hablando que ASUA llegaba a exportar hasta 30, 40 contenedores, y es la decisión de ir a la zona bananera de la República Dominicana, que es donde se desarrolló la Grenada, que era una subsidiaria de la United Fruit Company en la zona de Manzanillo. Entonces, toda esa área que también estaba abandonada comienza nuevamente a producir banano orgánico. Llegamos a exportar 350 contenedores semanales. Wow. Y entonces tú necesitas una serie de herramientas para manejar tu cultivo. Entonces comienza todo el tema del suelo, todo el tema que siempre nos olvidamos, que es el monitoreo y conocimiento de tu plaga o tu enfermedad para determinar umbrales y cuándo te va. Por eso, hay veces la gente dice, "Ah, no, es que agricultura no va a hacer nada". Yo le digo, es todo lo contrario. Agricultura orgánica, como hay que entender qué es lo que está pasando, primero se necesitan más los técnicos para que entiendan qué está pasando. Wow. Y segundo, todo lo que es agricultura de precisión, todo lo que son sensores, todo lo que es plataforma, el que está produciendo orgánicamente lo tiene que conocer porque esos son parámetros fisiológicos o que favorecen el crecimiento del cultivo y la producción o te favorecen el crecimiento de enfermedades o insectos que tú puedes planificar con el monitoreo antes de estar gastando. Se basa también en crear plantas saludables, por eso ha crecido muchísimo la investigación por una razón comercial. Ya los productos orgánicos, tú vas a un supermercado y ya no son supermercados especiales que los tienen, sino todos los Sí. tienen. No están en góndolas especiales, sino que tú encuentras producto orgánico ligado con convencional, porque Ujú. la gente lo pide tanto que simplemente compara en la góndola. No era como un principio que era
una tienda boutique en la Quinta Avenida que te vendía un bananito. Ahora Walmart te da la opción de vender banano orgánico y banano convencional. Muchas veces, por alguna razón comercial, lo tienen al mismo precio. Entonces ya tú tomas la decisión. En Europa el tema del banano es diferente. Ya hay supermercados que no te venden convencional, porque la gente no los quiere comprar. Entonces se ha desarrollado también no solamente una certificación orgánica, está todo ese tema de rainforest, de agricultura regenerativa, que si tú lo pones a ver, son prácticas agronómicas, orgánicas, lo único que no está el sello orgánico, sino que está otro sello porque la gente no quiere ya consumir, digamos, productos tradicionalmente, si se puede decir, producidos de manera con agroquímicos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, esto evoluciona Sí, y tecnología de punta, sigatoca, enemigos naturales, microcos. Está ahora, los extractos de plantas están, pero eso era la medicina antigua, extractos de plantas y toda la cosa. ¿Cuál era la diferencia? Que no tenían las herramientas de análisis que tenemos ahora. mm, No sé si tú has visto todo lo que se ve ahora en el suelo, una lombriz abriendo hoyo y la raíz detrás buscando la cosa, los microorganismos cayéndole atrás a todo lo que se ha descubierto de nutrición, que la rizósfera es una unidad de captación, pero también segrega sí, nutrientes para que los microorganismos. Eso antes no se podía ver, entonces eso eran pensando. Si te acuerdas, cuando hablábamos de leguminosas y el proceso de fijación, había que esperar a incorporar la leguminosa, pero ahora se han dado cuenta que ese nódulo también libera nitrógeno que la raíz lo va a buscar de otras plantas. sí, Entonces tú siembras plantas asociadas y tú te das cuenta que la planta que está asociada a una leguminosa está verdecita. Entonces todo esto antes se desconocía porque no había las herramientas y ahorita está todo lo que la gente utiliza en plataformas, en cámaras, en todo nosotros lo utilizamos para lo mismo. Entonces, claro, cuando la industria ve que en vez de haber 1.000 hectáreas, hay 16.000 hectáreas en República Dominicana en banano orgánico, ya no somos los líderes, Calvin. Líder es Ecuador. Ecuador nos duplicó el área. Ecuador está en 30.000 hectáreas. Nos duplicó en exportación. Ya no somos los líderes. ¿Pero por qué? Porque el mercado lo está pidiendo. Y eso está pasando en mango, en aguacate. Entonces, ¿qué hace la industria? Vamos a producirle productos, insumos que ayuden a la producción. Claro, ya vienen todos el tema de los cuestionamientos, que la agricultura orgánica ha cambiado los químicos por los biológicos, pero sigue siendo dependiente. Y tenemos las discusiones que muchas veces yo les digo, bueno, pues ojalá fuera así, que cambiáramos todos los químicos por los biológicos y después vemos a ver cómo le ponemos a esto. Pero la industria ha cambiado. Tú entras las grandes empresas y todas tienen un arsenal biológico. Claro, todavía los comerciales venden más fácil un químico, porque no tienen que sí, explicar tanto como yo tengo que explicar una Beauveria baciana, cómo ataca a una hembra de broca, la contamina, y en cambio dice, no, mire, usted le aplica esto y ¡fu! Se se acabó el tema. murió. Ya. Sí, O todo esto que estábamos hablando antes de comenzar, de trabajos que están ahí, que se están, de todos estos microorganismos endófitos que entran a la planta como si fuera tu flora intestinal a proteger la planta de ataques. Hay un trabajo del doctor Pocasangre, del director actual del CATI, que tiene una tricoderma que la determinó que entra por la raíz, se va a la hoja y ayuda a controlar sigatoca en Costa Rica. Entonces tú dices, wow, ¿cómo logra? Ah, porque están los mecanismos para uno saber con eso.
Y tengo una dominicana, la doctora Iris Marcano, que identificó 300 y pico microorganismos benéficos en las plantaciones de banano y estamos trabajando con tres bacterias endófitas que en tiempo normal mantienen la presencia de cigatoca en 300% menos. Claro, cuando hay un ataque fuerte de cigatoca por condiciones ambientales benéficas, porque también la cigatoca negra que hay en Dominicana es excesivamente virulenta. Apenas le cae un chin de agüita, como dicen aquí, de una vez va. Entonces ahí ya hay que meter la ayuda con extractos, con aceite, en fin, pero esas bacterias endófitas están adentro funcionando. Y eso es una de las teorías que aplicamos para el tema esta de la nueva enfermedad en banano, que es el Fusarium raza 4 de utilizar Fusarium para controlar a Fusarium, porque es el único que va a utilizar los mismos canales del Fusarium oxysporum para atacar a la planta, él la va a defender. Entonces ahí estamos. Pero hay que seguir cambiando la mentalidad y las universidades, nuestro Zamorano, en vez de haber un pedacito así chiquitico de producción orgánica, tiene que ampliar. Me acuerdo hablando con el doctor Isidro Matamoros, graduado del 82, gran amigo, que en paz descanse y que nos tiene que estar oyendo allá, nos reíamos Así. muchísimo porque él estaba trabajando mucho con el tema de maíces para alimentación y hay un componente muy alto de transgenia, ¿no? Y es algo Ujú. que no está permitido en la agricultura orgánica, o sea, no hay cuestionamiento en ese sentido. Pero es lo que te digo, la industria, la tecnología se está aplicando. Cuando éramos extraterrestres, te digo yo, conseguir insumos orgánicos. Estaba el Bacillus thuringiensis, que eso pues tiene los años de chanflín Sí, funcionando, pero aparecería tal vez un extracto de NIM, aparecería tal vez el azufre elemental que nos lo permitía, pero ahora yo te pongo Baueria baciana, por lo menos en República Dominicana deben haber 30 productos registrados diferentes, con cepas ya registradas y ese tipo de cosas. O sea que cepas nativas. no, no necesariamente. Ya ese es otro tema, Sí, Calvin, es que un tema grande. alguien dice de las contaminaciones, pero también el otro día estaban satanizando el árbol de Nim, porque es una especie importada, ¿ya? Ujú. Entonces, discusiones, bueno, entonces que hay que eliminar a todo el niño. Y yo en esa conversación, bueno, señores, yo me tengo que ir. Y, ay, ¿por qué se va? Pues yo soy extranjero también, entonces yo también estoy. Y entonces presento un mapita y entonces también nos vamos a quedar sin comer. ¿Por qué? Los europeos, ¿no? O nosotros. Yo no puedo volver a sembrar banano, porque el banano es de la... No, No puedo volverme a comer un coco, porque el coco tampoco es de aquí. tampoco. No me puedo comer El arroz, lléveselo. tampoco, imagínense. ¿Ah? Entonces, esto es la caña de azúcar. Fuera También. se fue también. Se fue el ron. Entonces, porque un árbol de ni, claro, es un árbol muy, es más, mucha gente desconoce que es un árbol sagrado en la India y que tiene una tradición por todos los beneficios que expresa. Pero es y tiene una capacidad en zonas secas que saca muchas de las especies nativas que no tienen esa capacidad. Sí, Pero el tema de las cepas también, el tema de importar enemigos naturales de plagas que no son de aquí, también. también. Porque normalmente la plaga llega y no llega el enemigo natural, pero entonces no Ujú. importemos. Pero eso son discusiones interesantes que no se deben muchas veces poner para no distorsionar la importancia de la agricultura orgánica como un sistema de producción que brinda y brindará alimentación sana a la población y que la gente no se va a morir de hambre por falta de comida y producimos orgánicos. Va a producir, porque toda la tecnología va a hacer que siga produciendo.
Lo Sí, que pasa es que las tecnologías hay que mejorarlas, hay que aplicarlas y hay que entender cómo estamos produciendo. Pero es lo que tú dices, insumos, todos los que tú quieras para Sigatoka, de todo. todo Don lo Gus- que tú quieras para control de trips. Ahora hay un ácaro que nos dio durísimo, pero ya apareció los controles. ya, enemigos naturales. Eh, sí, por un lado, por otro lado, cambio climático, porque Ah, se metió una seca y ese ácaro desconocimiento de la plaga, sí. sobre todo que el daño del ácaro se ve 2, 3, 4 semanas después, no inmediatamente. Y ya hay una serie de extractos para controlarlos, el mismo forma de aplicación. Si lo fumigas con avión no va a llegar, hay que meterle por abajo. En fin, todo se va acomodando, pero dio duro. Don Gustavo, a nivel general en República Dominicana, ¿cuáles son los cultivos que dominan el mercado orgánico? Por lo menos los cinco más importantes. El líder era el banano y el cacao. El banano, para que tú veas, por una cuestión de mercado, ya no somos líderes. Ya el líder es otro por todo un tema de logística, Sí, todo un tema de que el banano hacer un producto de frecuencia semanal necesita una cadena de frío, necesita una cadena de barcos porque todas las semanas tiene que haber un barco. Entonces, la gente dice, ah, no, pero yo busco el contenedor. Usted busca el contenedor, pero un contenedor en el modelo dominicano son 4 contenedores porque hay uno yendo, hay otro descargando y hay otro regresando, porque todas las semanas tiene que haber un contenedor claro. para cargar y todas las semanas tiene que haber un barco para cargar, para ir, para descargar y para regresar. Eso es una logística que con un contenedor no, tú necesitas volumen. Y verdaderamente Ecuador son grandes volúmenes y fuimos desplazados por un Sí, tema de que el banano orgánico dejó de ser una especialidad y ahora el banano orgánico es un commodity. Y eso ni Gustavo Gandini ni Galvin lo decidió, sino es un número que mueve tantos millones de dólares que cuando eso sale los grandes exportadores que funcionan con commodities, volumen, bajo margen, se mete, entonces el modelo pequeño productor es muy golpeado, que es el modelo de República Dominicana, donde se necesita un poco más de margen para compensar no logística ineficiente, sino una logística diferente sí. de pequeños rubros, que es muy diferente a tener una finca de 300 hectáreas o yo tener 60 productores de 5 hectáreas cada uno, que ni están juntos, que pueden estar disgregados por toda un área específica. Hasta para fumigar es un soberano lío. Como digo yo, los pilotos en República Dominicana eh, estudian con los kamikazes japoneses, porque Ay, ay, ay. es verdad, son de admirar como vuelan aquí, a diferencia de uno de Centroamérica que entran por un lado, se devuelven y ya van a la pista a tanquear otra vez. Pero el otro rubro es cacao Cacao. orgánico y ahora están guisando, como dicen aquí, Sí. comiendo filete por ese precio que se ha disparado. Aguacate, aunque hay proyectos de Hass, República Dominicana ha logrado con 4 aguacates, con certificación orgánica, empujar un mercado de piel verde, de los aguacates grandes. Ujú. Y eso está creciendo porque eh, mi gusto particular, yo el aguacate Hass lo admiro porque es un aguacate diseñado para cogerse a pedras con el vecino y Sí. después que lo empaque llega igualito. Pero el sabor de un piel verde, de un popelo,
Eso no tiene precio. Y Muy es, diferente. entonces, estamos banano, aguacate, Mango también. mango, limón, Limón. tanto persa como hay una empresa que está produciendo Eureka, que es el verdadero limón, ¿no? Que el limón Sí, amarillo, porque el limón nuestro es la lima, ¿no? Que es el piel verde, ¿no? sí. Eh, Hay un proyecto muy interesante de ron orgánico. Barceló está sacando un ron orgánico, tiene una producción de caña orgánica y hace un ron con guarapo en la fermentación y es una cosa muy, muy interesante. ¿Y el tabaco? ¿Se puede dar ese lujo? O sea, hay una contradicción y muchas veces tienen miedo. Claro que se puede producir tabaco, como se produce tomate y todo. Lo único es que el tema de los vegetales para el mercado local entran sin certificación y más los productores de aquí están enfocados en producción de vegetales convencionales y todavía, pero es un rubro que tarde o temprano se va a entrar con muchísima fuerza, ¿ya? Pero Ya. está, vamos a ver, cacao, banano, aguacate, mango, limón, el poquito este de caña de azúcar. Café ha vuelto a retomar con pequeñas parcelas, porque el precio del café otra vez se ha revalorizado. Eso ya sería café de especialidad, me imagino. Exacto, pero está mucho metido el tema de certificaciones como Rainforest y ese Sí. tipo. ¿No? Hay un proyecto de vainilla orgánica ¿Dónde? interesantísimo en la cordillera septentrional y confiando en todo lo que se está proyectando. Prontamente República Dominicana va a ser una referencia en vainilla orgánica eh, en producción. Eso Sobre sí me todo que gusta la escuchar. vainilla es endémica del Caribe, ¿no? Sí. Ese se la llevaron para Isla Reunión y después para Madagascar, que es el principal productor de vainilla natural. Pero la vainilla es de aquí aunque hubieron proyectos en el 80 de volverla, Ujú. eso se cayó, pero las plantas aparecen. Habría que hacer un trabajo, que sería bien interesante, de ver si aparece una vainilla de esas viejas, de la época de los colonizadores y de los españoles, porque hay ciertas referencias que hablan de vainilla. Ya. Don Gustavo, yo también tengo información de que usted ha hecho unos trabajos de investigación con bioestimulantes extraídos de sargazo. ¿Me puede comentar un poco de eso? Sí, estamos metidos en un grupo de trabajo que liderea la Universidad INTEC. Ellos, aunque no tienen parte agrícola, tienen tecnología. Claro. Entonces, el sargazo es un alga que si tú lees sobre sargazo, eso es una maravilla. O sea, eso está diseñado para crecer en condiciones adversas, ¿ya? Sobre todo que trabaja con ósmosis es súper inversa porque está metida en un medio salado que no la deshidrata, o sea, Ujú. es- pero todos los estudios que se han hecho, todo. Tú sabes que el sargazo es algo de la época, se conoce de la época de Cristóbal Colón, que bautiza el mar del Sargazo cuando viene. Lo que pasa es que el cambio climático, con toda esta alteración, ciertas personas están hablando de la carga orgánica que está metiendo el Amazonas al mar. Le está dando una cantidad nutritiva que esta alga la está aprovechando. Entonces, se está estudiando mucho y aparecen como si fueran invasiones de sargazo que salen o del mar del Sargazo se crean en otra parte, porque ahí está, pero eso todos están comenzando a investigar porque afecta directamente al turismo. Sí.
Dominicana, sin miedo a equivocarme por lo que conozca, o es líder en la tecnología o está entre los primeros de colecta de sargazo en el agua, con una estructura de protección y después vienen unos barquitos y todo este tipo. Entonces, esto genera un material que hay que hacer algo con él. Y hay muchos trabajos, biodigestores para gas, briquetas, alimentación para ganadería y claro, compost y lo que estamos trabajando nosotros, un biol que tiene todas las particularidades de los bioestimulantes, pero también tiene un componente nutritivo. ¿Cuál es el problemita? Que está cargado de arsénico. Mm, Y por eso es que se habla tanto de ese problema de la contaminación del río Amazonas, que viene cargado con todo esto de ese arsénico y el sargazo lo colecta. Entonces, hay ciertos miedos con el tema del arsénico, sus niveles y todo. Entonces, están haciendo varios trabajos y Vanelino, que es una de las entidades con la cual estoy trabajando, que es una asociación de pequeños productores de banano orgánico, que tiene una fábrica de biofermentos para su autogestión. Entonces estamos utilizando sargazo para probar. El hecho es que apenas le pusimos biol con sargazo a la planta, se vio la diferencia. El productor de una vez dijo, ¿qué fue lo que le aplicaron a esto? Pero entonces ya viene el otro tema. ¿Qué pasa con el arsénico? Va a la fruta, no va a la fruta. A diferencia del cadmio, la planta no come arsénico. El cadmio se lo traga todito. todito. No hay tanto lío de cadmio en cacao, en aguacate. Eh, pero queda en el suelo y puede haber un problema de contaminación, ¿ya? Entonces, ahora lo que estamos reafirmando y se sembró tomate es si verdaderamente el arsénico no va a la fruta. Ok. O sea, pero también hemos notado que cuando hacemos el proceso de biol en una fabricación anaeróbica con el Intec tiene un modelo vanelino, como hacemos bioles, también hacemos un biol con sargazo y lo estamos haciendo dentro del estudio con microorganismos nativos. eh, el biol no tiene residuo de arsénico. El arsénico se queda en el residuo que las bacterias y hongos no pudieron digerir, como si fuera un biodigestor. Entonces, pero también hay que buscar qué se va a hacer con eso. Claro, Estamos trabajando. El problema que tiene el sargazo, quitándole lo del arsénico, es que tú no puedes programar si va a haber sargazo o no va a haber sargazo. Entonces, involucrarse en hacer una empresa para que produzca un biol de sargazo, lo que tiene que hacer es buscar otras opciones. Y por eso los proyectos incluyen otros residuos agrícolas. Como es algo que afecta al turismo, los hoteles, el Estado Dominicano, tiene que controlar. O sea, aunque el barco se quede parado un año porque no apareció el sargazo, eso tiene que estar disponible. Porque un país como nosotros, que llegamos a 11 millones de turistas al año, no puede darse el lujo de que una playa tenga sargazo, porque eso es un desastre. Además que desde el punto de vista para el ser humano es tóxico, sí, porque es una liberación de óxido nitroso. Eso es, pero por eso es que es tan bueno. Eso tiene tanta proteína, tanto nitrógeno metido en toda esa estructura que tiene el sargazo, que cuando eso se descompone, claro, ese nitrógeno trata de volver a su estado natural, pero si lo logramos conectar y inyectárselo al suelo, eso es nitrógeno que no hay que comprar en ninguno de los fertilizantes químicos. claro. Además, el sargazo produce
Un componente que se está probando también como agregado son unos lignosulfonatos, pero también para hacer cremas y cosas. Además, se están llevando sargazo desde aquí para una, no sé si es Suecia o no, de uno de esos países. Sí, Se está. Y también hay empresas haciendo bioestimulantes desde el punto de vista agrícola. Hay una cooperación con universidades de los Estados Unidos y todo el mundo está trabajando. México está trabajando, Francia está trabajando, la Universidad de las Antillas, pero también el Cardi, que es la parte inglesa de las islas, porque son los que están afectados, porque el sargazo es una alga dorada del Atlántico, no está en el Pacífico. Entonces hay muchas cosas, entonces nosotros estamos involucrados con el INTEC y estamos desarrollando, hay proyectos, hicimos la prueba en banano, acabamos de terminar una prueba en tomate, pero más buscando qué pasa con el arsénico, si aparece, pero hasta ahora en el biol él eh, se queda la cosa. Hay proyectos nuevos, yo te puedo decir, vamos a hacer unos proyectos con lombrices porque la teoría dice que la lombriz se carga de los metales pesados y el humus de lombriz sólido sale sin metales pesados, sobre todo cuando tú lo vendes como una opción para residuos orgánicos en las ciudades, que es el tanto problema, pero es una realidad, es una materia orgánica que está ahí, es una materia prima que se convierte en un problema para la industria turística, pero puede ser un recurso para muchísimos subproductos y uno de los cuales es nutrición y bioestimulación en agricultura. Gustavo, ya para ir finalizando, cómo usted cree que se verá el futuro de República Dominicana en los próximos 10 años hablando de agricultura orgánica? Crecimiento, crecimiento y, o sea, ¿Motivado por qué ese crecimiento? varias cosas. Europa y Estados Unidos cada vez están exigiendo productos sin residuos. Ok, No sé si tú sabrás, o sea, ahora para yo exportar yo tengo que hacer el análisis de residuos sí, de plaguicidas. Cuando comenzamos, el laboratorio te vendrá la oportunidad de 10 ingredientes activos que te podían determinar. Alguien me ofreció en estos días casi 700. O sea, que hacen una muestra y te sacan un corrido de sí, 700 ingredientes activos wow. que no quieren que estén en los alimentos. En agricultura orgánica me lo exigen porque no quieren que estén. Pero eso es. República Dominicana tiene la particularidad que está ubicada en un lugar por el turismo, pero también para suplir la costa este de los Estados Unidos y Europa. Igual que la costa este está Canadá, que es un mercado que también está ahí, muy interesante. Todas estas culturas que dicen que están más desarrolladas que nosotros están muy preocupadas por la comida y están pidiendo que tenga la particularidad que sea orgánica, sobre todo cuando hablan de alimentación para los niños, o que sea baja en residuos de plaguicidas. Entonces, nosotros tenemos un componente muy grande en nuestra seguridad alimentaria. República Dominicana puede decir que se puede alimentar con lo que produce y alimenta al otro lado de la isla, ¿no? En la parte Sí, haitiana. Entonces, esto es muy importante, pero también tiene área para producir, para exportar. Y no es grandes áreas, pero es áreas que permiten para productos con un cierto valor agregado. Llámese agricultura orgánica, llámese comercio justo, llámese biodinámico. Entonces lo podemos hacer. Entonces, ese es el crecimiento. Viene muy fuerte ahora la presión en el tema de arroz para consumo local, porque el Estado también comienza a apretar en la reducción de ciertas moléculas que no deben ser aplicadas. Y hay que buscar el otro camino.
Además, los modelos tradicionales tienen una característica que modifican el suelo y lo hacen menos eficiente desde el punto de vista hídrico por una serie de condiciones de destrucción del valor agregado, destrucción de la porosidad, todo ese tipo de cosas que surgen y que se aplican en el tema de labranza mínima, pero también la aplicación de estos productos. Entonces, el tema de agua es un tema súper importante, ¿ya? Y todos los países que nos están comprando los productos están exigiendo huella de carbono y huella hídrica. Entonces, tenemos que estar trabajando, pero no solamente eso. Si no lo manejamos, aquí no va a haber agua para mantener toda la población, para los turistas y para producir agricultura. Entonces, el cambio viene. Y lo que te decía, Galvin, tú en un auditorio, que no hayan agrónomos, que no hayan técnicos, pregúntale que si quieren comer producto convencional o producto orgánico. Todo el mundo quiere comer producto orgánico. Porque todo el mundo, esto, y yo lo muestro, el teléfono, aunque manda muchísimas cosas que no es verdad, también manda Sí. muchísimas cosas. Y la gente está oyendo, viendo, mirando. Entonces la gente quiere comer. Y cuando se trata de los hijos de uno, uno todavía es más selectivo todavía. Ujú. Entonces, República Dominicana, sí, somos líderes, tenemos el know-how, hay un Estado que está cambiando su visión hacia la cosa. Las grandes compañías también están embaucadas o en suplir insumos orgánicos, pero también en producir productos orgánicos, ¿ya? Entonces, el cambio viene y eso. Y como yo les digo, señores, el mundo no sufre de hambre por falta de comida, sino por falta de dinero con qué comprarlo. Si tú tienes dinero, tú compras las cosas y no hay Sí. ningún problema. O sea, entonces, yo sí, y te lo digo, yo creo en agricultura orgánica, practico agricultura orgánica y en todo lo posible comparto toda la información que tengo sobre agricultura orgánica, porque los que estamos trabajando esta agricultura, como vemos lo que hace la naturaleza cuando tú haces prácticas, que es dinamizar el sistema, entonces entre más yo comparto, más aprendo y todavía multiplico el conocimiento. Entonces yo estoy convencido y es por lo que te dije, ya tengo 20 años que ya ni discuto, ya, si usted quiere, haga su Sí. convencional. Yo tengo demasiado que leer y me falta demasiado tiempo para seguir aprendiendo. Y más ahora con todo ese tema que está saliendo de la biota del suelo, de la microbiología, del tema de las micorrizas, de los hongos, que nos va a faltar tiempo para uno leer y entender qué es lo que está pasando. Y que al final, después de esta conversación, a mí me queda más claro que cuando usamos los términos orgánico o convencional, estamos encasillando las cosas y necesariamente no es así, porque ellas van a converger en un No, van, punto. no, están convergiendo. Están convergiendo. Porque los convencionales tienen que estar utilizando todo esto, porque también se están dando cuenta con la tecnología la importancia de no tener un suelo muerto, sino Sí, de tener un suelo vivo. O sea, si tú no tienes biología en el suelo, la raíz no tiene forma de comer. Llega no, un momento que no hay forma, pero si está eso, entonces viene el tema de cambiarlo, no. Inocuidad no es esterilidad, sino equilibrio. O sea, yo no exacto. puedo pensar en agricultura orgánica en iniquidad con esterilidad, porque agricultura orgánica es vida, pero también la convencional necesita esa vida porque la planta no es una máquina, es un ser vivo que se comparte. Ellos tienen opciones para modificar su comportamiento, pero todavía es un ser vivo que sigue fabricando esto. Sí, Entonces es una conversión y por eso está surgiendo ahora, y sobre todo en Estados Unidos que está muy de moda, y en Europa la agricultura regenerativa. Pero ¿qué es la regenerativa? Es coger todas esas herramientas convencionales
y meterle todo lo que es la regeneración de los ciclos vivos que matamos por desconocimiento. Yo muchas veces no pienso que, sino por desconocimiento, ahora lo estamos renovando, entonces otra vez estamos utilizando. Mi opinión personal, la revolución verde se benefició de la vida. Sí, Porque ahí los fertilizantes explosionaron, claro. Todos esos microorganismos, cuando les dieron comida, cuando les dieron estas variedades con capacidad de producir más, pero lo fuimos desgastando. Y entonces el sistema fue cayendo. Y ahora viene el tema de la regeneración. Yo personalmente, yo entiendo que con orgánico podemos, pero bueno, si regeneramos, estamos dando un paso enorme en conservar. Y en este mundo que no tiene un echar para atrás, o sea, tenemos que ir hacia allá con estas prácticas y que nos sigan diciendo que la agricultura y la ganadería somos los más contaminantes, pero sabemos cuáles son los modelos contaminantes. Pero ya hemos logrado, sobre todo por el tema de las mediciones de huella, que los modelos orgánicos son captadores. Toneladas de carbono capta un suelo vivo. Toneladas de carbono capta una cobertura de suelo que tú no has quemado con herbicida. Y ahí está el carbono que estamos evitando el tema del cambio climático. es así. Es otro tema interesante, Gaby, de No, hablar, porque está... yo estoy anotando aquí para cuando me pueda beber un trago con usted, que no se acaben los No, temas. y si podemos también otro podcast otro día, porque también es muy agradable hablar y compartir y compartir la experiencia, te digo, porque siempre nutre y se crece mucho más. Claro que sí. Ya para finalizar, don Gustavo, ¿me podría dar algún consejo para esos jóvenes que ahora mismo están en la universidad o no están estudiando, pero no tienen un camino claro que seguir? ¿Qué usted les recomienda? Que estudien agronomía, que estudien producción agrícola, ya sea animal o vegetal. El mundo va a seguir alimentándose y se va a seguir alimentándose con tecnología. No significa que tecnología es el modelo ese, no, no. La tecnología que hay aplicada a los modelos naturales, lo que hacemos en agricultura orgánica, y es lo que la gente quiere comer, comida con calidad. Y a través de la agricultura orgánica lo logramos. Por eso hay que tener ese reconocimiento y la necesidad de profesionales agrícolas cada vez va a ser mayor, porque va a haber como ese eh, cambio en ese sentido. Eso es así. Bueno, quiero agradecerle de verdad por este tiempo al ingeniero Gustavo Gandini. De verdad que me sentí muy bien con esta conversación y ojalá tenerlo por aquí nuevamente. Desearle muchas bendiciones en sus labores y también a su familia. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Y queda pendiente el conversatorio, la visita y también, pues, la visita a República Dominicana para que también vengas a ver todo este tema de agricultura orgánica y agricultura sostenible que se está haciendo en este país. Claro que sí, por allá nos vemos. Cuídate, Muchísimas Gaby. gracias. Un abrazo y que sigas bien con tu doctorado para en un futuro no muy lejano decirte colega. Así va a ser. Ok, cuídate, un abrazo. Gracias. Vaya a Igual. todos y gracias por el tiempo y espero que hemos despertado el interés, como dice Galvin, para que alguno de ustedes se anote y comience a estudiar la tecnología del campo. Esto fue Ciencia Platana.